Empezamos entonces con el punto 2.4 del programa, que son las propiedades de las normas. Sí. Ayer nos quedamos en que si utilizábamos medios no idóneos, que si podríamos incluir por utilidad o maldad. Y en ese caso dijiste que era fraude de ley y que lo iba a explicar. Vale. Mirad. Se suele decir que entre principios y reglas se produce la siguiente relación. Se dice que los principios justifican reglas, ¿sí? En el sentido, tenemos principios como el principio de igualdad, que viene a justificar la creación de otras normas, de reglas, que estas sí tendrían condicional cerrado. Por ejemplo, si consideramos que no debe haber ninguna discriminación por razón religiosa, pues tenemos una norma, que es la ley de libertad religiosa, que quedaría justificada por este principio, ¿sí? Los principios vendrían a justificar las reglas, estando toda regla o debiendo estar toda regla fundamentada en algún principio. ¿Es posible que nos encontremos con una regla que no encuentra justificación en un principio? Pensemos, por ejemplo, en el caso de que pongamos que lo que se pretende con el artículo 14, con el principio de igualdad, lo que se pretende es perseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y tú lo que haces es crear una regla que aparentemente viene a o que quedaría justificada en el principio de igualdad. Como, por ejemplo, garantizamos la igualdad entre hombres y mujeres dándoles educaciones separadas. ¿Sí? Dices, no, mira, la mejor forma de garantizar. Y alguien podría decir, no, mira, esto en realidad es justo lo contrario. Si tú separas a personas por esta razón, lo único que vas a conseguir es que a los hombres se les enseñen unas cosas y a las mujeres otras, ¿sí? Aceptando esta hipótesis. En tales casos, sucede que la regla no queda amparada por el principio que la justifica, ¿sí? Y en este caso, diríamos que la regla es ilegítima respecto del principio que justifica su existencia. Vamos. Sí. Vamos a distinguir al menos, pero no son estas, ¿no? Esas son de las persianas. No, pero hay una Llevo 3 años aquí, no sabía que... Así mejor. Hemos visto que la regla es ilegítima de sentido que ya se sustenta. Todas las reglas deben estar justificadas. ¿Todas las reglas deben estar justificadas en algún principio? Esta no es una pregunta exactamente descriptiva, sino de carácter normativo. Alguien te podría decir que con base en la idea de que los poderes públicos derivan su competencia de la Constitución y aquello que justifica la Constitución son los principios y valores fundamentales del ordenamiento, no cabe norma
que no. Sin embargo, también se podría decir que, bueno, una ley que establece un plazo procesal de 15 días en vez de 16, exactamente en qué principio se justifica. Es una tesis controvertida. Yo lo que os estoy diciendo es, al menos en relación con las normas de que las reglas que sí estarían justificadas en principios, lo que quiero que veamos son casos en los que esto puede no funcionar o mal funcionar. Mirad, se dice que para que todo comportamiento pueda ser considerado ilícito, ¿qué es lo que hace falta que haya? Bueno, ¿Perdón? Una norma que dice lo que viene y lo que no. Que diga que está prohibido o obligatorio. Sí. Mirad, en muchas ocasiones, especialmente en derecho fiscal, en derecho tributario, lo que hacen los tributaristas de los grandes despachos es crear formas permanentemente, mucha gente trabajando, pagándole mucho dinero, formas para eludir impuestos. ¿Sabéis lo que es la elusión fiscal? ¿Os la han explicado? Sí. Sí. Formas artificiosas para evitar el pago de un impuesto y pagar otro menor. Las normas tributarias encuentran, podríamos decir, toda su justificación en el principio de igualdad de cargas. Todas las personas debemos contribuir. El problema es que estos despachos de abogados generan muchas formas nuevas y no tenemos reglas que sean capaces de ir, o no tenemos el mecanismo para crear reglas lo suficientemente rápido como para venir a prohibir esas concretas formas nuevas de defraudar. ¿Sí? Nos falta una regla, por ejemplo, con este es un caso ya bien conocido, de yo te quiero transmitir un bien y lo que hacemos es, para evitar transmisiones patrimoniales o herencia, lo que hacemos es formamos una sociedad en la que yo pongo el capital, tú el trabajo, al día siguiente disolvemos la sociedad, tú te quedas el capital y yo no me quedo nada. Y esto es perfectamente legítimo. Perfectamente legítimo desde el punto de vista societario. ¿Es un vacío legal? Sí, bueno, sería un vacío legal. Mirar, sería un vacío legal ¿en qué sentido? En que no tenemos ninguna regla que explícitamente lo prohíba. Cuando tenemos una regla que explícitamente prohíbe un comportamiento, lo llamamos lícito o ilícito típico. ¿Sí? ¿Puedes repetirlo? Sí, cuando lo que tenemos es un comportamiento prohibido y por tanto ilícito, y esta prohibición viene de una regla, diremos que es un ilícito típico, ¿vale? Pero es posible que aunque no tengamos una regla que considere ilícito un determinado comportamiento, ese mismo comportamiento, a la luz del principio o con base en el principio, nos resulta contrario al principio. ¿Tenemos una regla que nos diga que eso está prohibido o que es obligatorio? No, pero el principio de igualdad de las cargas públicas nos dice, uy,
ahí estás haciendo trampa. Ahí, ¿qué es lo que estás haciendo? Ahí estás llevando a cabo un ilícito atípico. ¿Sí? Un ilícito típico es cuando tenemos un comportamiento contrario a una regla. Tenemos un ilícito atípico cuando tenemos un comportamiento que en el nivel de las reglas no está regulado, pero en el nivel de los principios nos parece que es contrario a dichos principios. Esto se puede hacer tanto respecto de normas prescriptivas como de normas constitutivas. ¿Qué es un fraude de ley? Un fraude de ley es cuando carecemos de una norma prescriptiva que convierta en ilícito un determinado comportamiento, pero el principio que justificaría esa regla nos parece que sí, que sería contrario a dicho principio. Cuando tenemos un caso de abuso de poder o desviación de poder. Una potestad que tiene una finalidad, Es la potestad sancionadora con una finalidad recaudatoria. Está bastante claro. Aquí lo que tienes es una regla que establece una competencia, ¿vale? Pero el principio que justifica esa regla de competencia se ve traicionado por el ejercicio de esa competencia. Por ejemplo, yo soy competente para establecer el tipo de examen de esta asignatura, ¿vale? Sin embargo, uso esa potestad, ese poder, ¿para qué? Para intentar que suspendáis el mayor número posible. O para intentar que aprobéis el mayor número posible. ¿Sí? Aquí habría una desviación de poder o un abuso de poder en la medida en que algunos autores distinguen, Atienza y Ruiz Manero distinguen en una tercera figura, pero no nos hace falta, en el que estás usando la competencia otorgada por una norma constitutiva con un destino o con una finalidad diferente a aquella que justifica esa atribución de competencia. ¿Sí? Bien. Punto 2.4. Propiedades de las normas. Vamos a ver 4 propiedades que se pueden predicar de las normas. La primera de ellas es la validez. Me tenéis que perdonar un segundo. Seguimos hablando de, perdón, que era una llamada importante.
seguimos hablando de validez. Para hablar de validez, aquí tenemos que partir de las tesis de Kelsen. Mirar, Kelsen establecía un trinomio entre existencia pertenencia y obligatoriedad. Te decía, decir que una norma es válida es decir que tiene existencia jurídica, que pertenece a un ordenamiento y que es obligatoria. ¿Cuándo, según Kelsen, una norma es válida? Cuando ha sido aprobada de conformidad con el ordenamiento. Sin embargo, aquí vamos a poner en duda la tesis de Kelsen. En primer lugar, nosotros ya tenemos instrumentos para poner en cuestión la idea de que validez sea lo mismo que existencia. A ver, parece que si el gobierno emana una norma durante la pandemia según la cual es obligatorio ir caminando a la pata coja, por poner un ejemplo tonto, a ver, no tenemos duda de que, aunque sea solo por idiota, la norma va a ser inválida. ¿Por qué? Por ser contraria a criterios, a normas superiores, básicamente a normas constitucionales. Cuestión diferente es que esta norma exista o no. El gobierno ha creado una norma huevona que dice que prohibido andar, obligatorio andar a la pata coja durante la pandemia. Pues hombre, existir, la norma existe, la ha creado. Otra cosa es que sea una norma válida o que sea una norma jurídica. Pero parece que alguien ha llevado a cabo un acto de carácter, un acto lingüístico de carácter normativo en el que pone una norma. Por lo tanto, parece mala idea identificar la validez con la existencia. También sucede algo parecido con las normas derogadas. ¿En qué sentido? En que una norma que ha sido derogada es una norma que pierde su validez, pero esto no significa que deje de existir. Simplemente dejará de formar parte del ordenamiento jurídico. Y obligatoriedad. Obligatoriedad. Mirar. Kelsen durante mucho tiempo sostuvo una tesis acerca de las proposiciones normativas. Nosotros sabemos lo que son las proposiciones normativas. Son los enunciados de carácter descriptivo de la ciencia jurídica, lo que hacen vuestros profes de constitucional, civil, procesal. Sin embargo, Kelsen sostuvo una tesis muy singular a este respecto. ¿En qué consiste? Dice, cuando la ciencia jurídica se encuentra el enunciado, artículo, yo qué sé, el que queráis. ¿Cómo? No, vamos a por uno del Código Penal. ¿Quién me lee el artículo 42 del Código Penal? La
pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público produce la privación definitiva del empleo o cargo sobre recayer y de los honores que deberán hacer. Muy bien. Si yo te pido, Daniel, que describas el contenido de esta norma, ¿qué me dirías? Vale, mira que desde luego. Léela de nuevo. La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público produce la privación definitiva del empleo o cargo sobre recayer. Este despido y los honores que deberán hacer. Produce además incapacidad por término o ganado. Pues como que entiendo, de otro modo, que si te privan o te ponen una pena, no definitiva, pero sí privativa, da la consecuencia de que sea definitiva. A ver, si pena de inhabilitación, Ya no puedes ejercer el empleo, ¿no? no puedes ejercer empleo. ¿En qué sentido no puedes? Que hay una norma que te lo prohíbe. A ver, que hay una norma que te lo prohíbe. Pero tú cuando dices, según el artículo 42, sí, pena de inhabilitación, entonces no puedes ejercer. La pregunta es, ¿tú estás describiendo simplemente una norma? ¿O cuando tú describes estás diciendo que algo es obligatorio? ¿Sí a cuál de las dos? A la última. Bueno, esta tesis que Daniel está viendo así como muy clara, no es tan clara. Lo que está sosteniendo Daniel es que, no por ello incorrecta, lo que está sosteniendo Daniel es que los profesores de derecho, los profesores y las profesoras de derecho, cuando escriben sus manuales, sus enunciados no son meramente descriptivos, sino que están afirmando la existencia de un deber. Cuando yo digo, según el reglamento de la universidad, aquí está prohibido fumar, mi enunciado, sí, en cierto sentido es descriptivo. ¿Por qué? Porque estoy dando cuenta de algo que dice el legislador. Pero no es meramente descriptivo en el sentido de que yo simplemente indico algo que ha dicho el legislador, como si lo señalase. No, no. Cuando explico el significado del artículo 42 del Código Penal, estoy diciendo que es obligatorio, que existe la obligación de obedecer. No es un enunciado puramente descriptivo. No es un enunciado tampoco puramente normativo. ¿Por qué? Porque no es que vaya a crear yo una norma. Yo no estoy creando una nueva norma. Lo que estoy haciendo es, por decirlo así, refrendar esa norma. Obligatorio. Pero claro, esto puede resultar un poco raro. ¿Por qué puede resultar un poco raro? Porque uno podría pensar que puedo tomar las normas del ordenamiento jurídico chino, albanés, ucraniano, y decir, no, mira, según el artículo 42 del Código Penal ucraniano, lo que sea. Bueno, esta sería una de las salidas a la Kelsen. Pero en cualquier caso, si yo digo que una proposición normativa puede ser de carácter descriptivo si se refiere a otro ordenamiento, alguien podría decir, bueno, ¿y no será posible que yo haga un enunciado, una proposición normativa puramente descriptiva de nuestro ordenamiento? Y Kelsen te dice no. Kelsen te dice no, es que aquí hay un deber realmente. En un momento determinado, la pareja de baile durante algún tiempo de Kelsen, Hart, le dijo, probablemente Kelsen está usando el término deber de una manera singular, de una manera entrecomillada. ¿Qué quiere decir esto de usar entrecomilladamente el término deber?
Bueno, lo que significa es citarlo, no emplearlo, no usarlo. Citarlo, no emplearlo. ¿En qué sentido? Yo puedo estar contándole a alguien una historia de, yo qué sé, Antonio me ha contado que Pablo es un antipático. Y yo le llego a Alicia, pues Antonio dijo que Pablo es un pududún. ¿Estoy afirmando yo que Pablo es un lo que sea? Estoy entrecomillándolo. Y Kelsen se ve obligado a responder a esta idea de Hart de en las proposiciones normativas el término deber es puramente está puramente entrecomillado, está citado pero no usado. Y Kelsen dice, no, que no me he confundido, que es un deber en serio, que es realmente un deber. ¿Pero el deber de qué? El deber de cumplir lo que se ordena. ¿Y por qué no es la preferencia? Espera, que no hemos llegado. Sin embargo, esto produce serios problemas respecto de la obra general de Kelsen. ¿Por qué? Mirad, las dos obras más importantes de Kelsen son, en sus dos ediciones, la teoría pura del derecho y por el otro, la teoría general del derecho y del Estado. Lo que es singular es que en lo que se considera la obra más finalizada de Kelsen, que es la segunda edición de la teoría pura del derecho, también es la primera, viene a decir, lo que quiero es hacer que la ciencia del derecho, que el estudio del derecho, sea realmente una disciplina científica y deje de ser un conjunto de comentarios sociológicos y morales más o menos acertados. ¿Por qué esto puede suponer un problema? A ver, ¿qué puede querer decir esta obligatoriedad en Kelsen? Decimos, bueno, es obligatorio cesar a esa persona en su puesto de trabajo. Pero, ¿qué es lo que hace obligatorio a ese obligatorio? ¿Por qué deberíamos obedecer eso? Porque vale. También sí entiendo que la validez como que el conjunto de las tres cosas. Espera, veamos. En Kelsen sí. Alguien podría decir que, mira, es obligatorio porque hay otra norma que te dice que es obligatorio obedecer esta norma, el artículo 42. Desde luego tiene un problema Kelsen con esas normas, pero ahora nos interesa las de obligatoriedad, donde se supone que sería su núcleo duro. Diría, obligatorio, artículo 42, porque tenemos otra norma que te dice obligatorio obedecer el Código Penal. ¿Eso sería prescriptivo? Sí. Porque de ahí puede entender que es obligatorio. Pero claro, si nos preguntamos acerca de la obligatoriedad o por qué es obligatorio esto, lo único que te puede decir Kelsen es porque hay otra norma que te dice que es obligatorio. ¿Y cómo sé que esta norma que me dice que es obligatorio es obligatorio? Porque hay otra norma que me dice que es obligatorio. ¿Y por qué es obligatorio la que me dice que es obligatorio que es obligatorio? Regreso al infinito. El problema es regreso al infinito. Y hay otro autor, Alf Ross, claro, cuando vas preguntando ¿y por qué es obligatorio esta norma que dice que es obligatorio esta otra norma? ¿Eh? Se te produce un regreso que tienes que presuponer infinitas normas de obligatorio. Adelante. ¿Qué es lo que le critica Alf Ross, otro autor? ¿O cómo podemos criticar a Kelsen? Para Kelsen, la obligatoriedad jurídica sería como una especie diferente respecto de la obligatoriedad moral.
Lo, ¿Para qué es lo de la obligatoriedad? un segundo. La obligatoriedad jurídica sería como una suerte, un tipo diferente respecto de la obligatoriedad moral. Pero si yo me pregunto qué significa decir que algo es obligatorio jurídicamente, bueno, puedo decir en primer lugar que algo es obligatorio jurídicamente, pues porque lo dice una norma. Ya, ¿y por qué debo obedecer esa norma? Porque es otra. Pero, ¿por qué tengo que obedecer la norma última? ¿Por qué? Porque la norma última la derivaría de una moral. Bueno, si tienes razón, Pablo, entonces esta obligatoriedad última no sería una obligatoriedad jurídica diferente, sino que en última instancia sería una obligatoriedad moral. Pero si es así, y Pablo tiene razón, entonces lo que os acabo de decir respecto de la primera página de la teoría pura de reconstruir el derecho libre de valoraciones, pues qué más valoración que la valoración moral. Y ahí se hunde el proyecto kelseniano. Repite, Pablo. Que la validez de la norma última es moral. ¿Por qué? Porque si yo me pregunto por qué tengo que obedecer la norma jurídica última, Que sería la Constitución, por ejemplo. la Constitución en Kelsen llega a imaginarse una norma ulterior a la Constitución llamada norma hipotética fundamental para justificar la validez y por tanto la obligatoriedad de la Constitución. Pero claro, si yo me pregunto por qué tengo que obedecer la norma hipotética fundamental, porque imagino otra norma que viene, te dice en última instancia, aquí está fallando algo. O bien obligatoriedad solo quiere decir porque lo dice una norma, o bien si quiere decir algo más, es obligatoriedad moral, no meramente jurídica. Y entonces traicionas los postulados de la teoría pura. Uy, Lola, pobre. Es que claro, Ver. entonces estamos entendiendo que una obligación moral se entiende como una norma. Vamos para allá. Repetimos. Partamos de la premisa. Kelsen cree que decir que una norma es válida significa, entre otras cosas, que es obligatorio, que es obligatoria, ¿vale? Kelsen, por eso, pensaba que los enunciados, las proposiciones normativas que describen normas no son enunciados meramente descriptivos, sino que son enunciados de deber ser, ¿vale? ¿Por qué pensaba esto? Porque decía... No, ¿por qué pensaba esto? Sí, ¿en qué sentido decía esto? Decía, mira, o tercera premisa, yo estoy reconstruyendo el derecho más allá de valoraciones morales. Lo que tenemos es que hay un tipo de obligación, que es la obligación jurídica, que es diferente de las obligaciones morales. Tenemos obligaciones morales y obligaciones jurídicas. Pero si yo, Lola, me pregunto por qué he de obedecer una norma jurídica, alguien podría decir, pues porque pone que es obligatorio. Bueno, ¿y por qué tengo que obedecerla? Lo que te va a decir Kelsen, porque tienes otra norma que te dice que hay que obedecerla. Y así puedo ir sucesivamente preguntándome ¿y por qué esta norma? ¿Y por qué esta norma? ¿Y por qué esta norma? Kelsen trata de cerrar esto con la idea de la norma hipotética fundamental. ¿Qué es la norma hipotética fundamental? Una norma que Kelsen presupone para que se pueda entender la validez y entre ellas la obligatoriedad. Pero claro, nosotros nos podríamos preguntar, vale, pero ¿qué significa obligatorio jurídicamente si no es lo dicho por una propia norma jurídica? ¿Cómo?
¿Qué significa obligatorio jurídicamente más que el hecho de que aparezca el término obligatorio en una norma? Pero entonces no tiene significado, no significa nada. Significa solo asociada a sanción, pero no significa nada más que asociada a sanción. O bien, este obligatorio lo que significa es obligatorio moralmente. Si Kelsen hubiese dicho obligatorio en sentido moral, se habría contradicho a sí mismo, porque él desde el comienzo de su obra dice: no quiero reconstruir el derecho libre de valoraciones morales. Pero pareciera que en última instancia la noción de validez, capital dentro de, o superimportante dentro de la teoría kelseniana, terminaría estando contaminada moralmente. ¿Sí? Ahí sí, Lola. Más o menos. ¿Más o menos? O... Luego le daré una vuelta. Bueno. ¿Por qué no en un principio? ¿Cómo que por qué no en un principio? En un principio que justifique la existencia de esa norma. Vale. No te estaba entendiendo. La discusión acerca de los principios es posterior, pero en cualquier caso, muy posterior a Kelsen, pero en cualquier caso, siempre te podría decir que un principio es una norma jurídica y yo te podría preguntar que por qué tengo que obedecer ese principio jurídico. ¿Puedo volver a plantear la cosa? ¿Sí? A ver, sabemos que son normas jurídicas. Esto no significa que no sean también normas morales. Pero si la idea es reconstruir el derecho sin emplear mis valoraciones, yo tengo que prescindir de la idea de moralidad. Pero entonces no tiene sentido porque el principio de igualdad es moralidad pura. Sí, pero yo necesito aplicar la moral para poder entender el principio de igualdad. Lo que te va a decir Kelsen es que no, nosotros no requerimos de valoraciones morales para saber que existe el principio de igualdad y en qué casos se aplica y en cuáles no. Es una tesis opuesta a la que estábamos sosteniendo ayer respecto de los principios. Bueno, ayer y hasta hace un segundo. ¿Sí? Entonces, la norma hipotética fundamental se basa en que existe una obligación moral. No es que se basase. Kelsen intenta evitar esta fundamentación moral de la teoría mediante la norma hipotética fundamental. Nosotros, como crítica, podemos decir, bueno, ¿y por qué habría que obedecer a la norma hipotética fundamental? Pero la norma hipotética fundamental en sí no tiene un contenido. Tiene como contenido, obedezca al resto de normas. Vale. La protección normativa pura, eso de que pertenece, ahí no lo está utilizando bien. Sí la está utilizando, ¿en cuál proposición normativa? En las puras. Claro, en las puras lo que te está diciendo es que pertenece. En Kelsen dice existencia, pertenencia y obligatoriedad. Nosotros lo que queremos hacer es librarnos de la noción de obligatoriedad. No estoy diciendo que validez no signifique pertenencia. Lo que he dicho hasta el momento es que no significa existencia, porque podemos entender la existencia más allá de la validez, porque hay normas que existen que no son válidas, ¿vale? Y estoy diciendo nos tenemos que librar también de la obligatoriedad. ¿Por qué nos tenemos que librar también de la obligatoriedad? Porque según Kelsen, la razón por la que, ya calla un poco que me distraes, la razón por la que una norma es obligatoria en Kelsen es porque hay otra norma que dice que es obligatoria. Y entonces la crítica es que en lugar de esta hipotética norma fundamental existiría una obligación moral. Que pareciera que este obligatorio jurídicamente no tiene ningún significado más allá de que haya otra norma superior que así lo indique. Pero claro, ¿por qué tendría que obedecer la norma hipotética fundamental? La pregunta siempre sigue estando ahí. La única respuesta que cabría entonces es una respuesta moral. Y si es una respuesta moral, el proyecto kelseniano de construir una ciencia jurídica libre de valores colapsaría.
no se podría entender la norma hipotética fundamental como moral y así no colapsaría. Claro, pero eso traicionaría la idea de Kelsen de construir una ciencia jurídica libre de valoraciones. No sería el único problema, sino que un kelseniano o un hartiano te diría además que si en la norma hipotética fundamental o en la norma o en la regla de reconocimiento tú incluyes valores morales, dado que tenemos desacuerdos morales entre nosotros, vete si quieres, no tengas problema, dado que tenemos desacuerdos morales entre nosotros, vamos a terminar identificando normas jurídicas diferentes, dependiendo de si estamos de acuerdo con ellas moralmente o no. Lola, ¿no? No, me refiero a la Muy bien. Tengo un punto extra por eso, ¿eh? Ya. Por tanto, debemos descartar que validez quiera decir obligatoriedad. ¿Por qué? Porque si validez quisiese decir obligatoriedad, o bien obligatoriedad ahí solo significa que hay otra norma que te dice que es obligatorio, lo que no resulta muy informativo, no nos dice nada, o bien es una obligación moral. Pero claro, nosotros no vamos a decir que toda norma válida es moral, básicamente porque en nuestros ordenamientos jurídicos hay normas que son inmorales. Si nosotros aceptásemos que validez... Sí, pero precisamente por eso. No todos vamos a estar de acuerdo en esto. Y por lo menos, o incluso nos podríamos poner todos de acuerdo respecto de que hay alguna norma que sí es inmoral. ¿Sí? En este sentido, tenemos que descartar, por tanto, obligatoriedad, porque no puede ser obligatoriedad como que haya otra norma que la considere obligatoria, ni obligatoriedad moral, porque si no nos comprometeríamos con la tesis según la cual el hecho de que algo sea válido implicaría que fuese moral. Y esto nos parece, esta es una forma de positivismo ético. ¿Qué va a significar, por tanto, para nosotros validez? Validez lo que va a significar para nosotros es únicamente pertenencia. ¿Sí? Cuando una norma va a pertenecer al ordenamiento, pues ya lo he puesto al principio, cuando haya sido creada de conformidad con el ordenamiento jurídico. ¿Sí? Y la semana que viene retomamos en este punto.